Estimados alumnos y estimadas alumnas de tercero medio, tengan todos ustedes muy buen día. Espero que sigan encontrándose bien en sus respectivos hogares. En la clase de hoy vamos a desarrollar evidentemente el tema nacionalidad y ciudadanía. Este tema aparece en las dos primeras unidades, pero en este caso yo declaro la primera solamente, que es Estado, Democracia y Ciudadanía. Y el objetivo central es identificar elementos que componen la nacionalidad y la ciudadanía. Antes de abordar el tema en extenso, es importante definir lo que se entiende por nacionalidad. Y en este caso, por el carácter normativo de la Constitución chilena, no lo establece, es decir, no dice dentro de nuestra Constitución exactamente qué es la nacionalidad. Por eso tenemos que recurrir a otras fuentes de información. En este caso vamos a utilizar la definición que nos otorga la ACNUR, que es la agencia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para los Refugiados del Mundo. Entonces, de acuerdo a esto, la nacionalidad es el vínculo jurídico entre un Estado, sus leyes y el individuo. Este vínculo abarca los derechos políticos, económicos, sociales y otros derechos, así como las responsabilidades tanto del gobierno como de los ciudadanos. En suma, la nacionalidad es una relación o nexo que vincula a las personas con el Estado y está fundada en la costumbre o en la ley, en virtud de lo cual se establecen derechos y deberes recíprocos. Dicho en palabras muy simples, la nacionalidad es este vínculo que se traduce en una especie de contrato entre dos entidades, y en este caso serían nosotros, los individuos, las personas, y el Estado. Entonces, sería un contrato igual que lo es el matrimonio civil, por ejemplo, que es un contrato entre dos personas, que el arriendo de una casa, donde hay la persona que arrienda y el arrendador, también un acuerdo entre dos personas. Lo que implicaría también un contrato de trabajo, donde hay dos partes involucradas, ¿cierto? Entonces, en síntesis, se entiende como este acuerdo o contrato. Y eso, evidentemente, conlleva para el individuo que detenta la nacionalidad una serie de derechos, pero también deberes. Entonces ahora nos vamos a abocar a responder la pregunta ¿cómo se obtiene la nacionalidad chilena? Bien, de acuerdo a el segundo capítulo de nuestra Constitución Política, existen 4 caminos, 4 maneras o 4 fuentes concretas de adquisición de la nacionalidad chilena. 2 de ellas son naturales o biológicas y las otras son adquiridas, legales o derivadas. Se las presento ahora de manera general y a continuación empezaremos a desarrollarlas una a una. La primera es por territorialidad, la segunda por consanguinidad, la tercera por carta de nacionalización y la cuarta y última por nacionalización por gracia. Comenzamos por las fuentes de nacionalidad naturales, originarias o biológicas. Dentro de ellas, la primera o el primer criterio es el conocido como territorialidad o también con el término latín jus solis. Esto significa derecho de suelo. Involucra, por tanto, a toda persona que nace en Chile, independiente de la nacionalidad de los padres. Eso implica que sería chileno. Ahora bien, concretamente lo que establece entonces la Constitución es que, de acuerdo al jus solis, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con la excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en servicio de su gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes. ¿Ya? Las personas que se encuentran en algunas de las situaciones de excepción podrían optar a la nacionalidad chilena, ya siendo adultos mayores de 18 años y queriendo obtenerla. Pero me voy a referir ahora al tema de las excepciones. La primera que habla de estos hijos de extranjeros al servicio de su gobierno, o sea,
sería el caso de, por ejemplo, el hijo del embajador de Gran Bretaña acá en Chile, en Santiago, y cuya esposa da a luz acá en territorio nacional. Esa sería como una excepción, ¿ya? Porque los hijos de diplomáticos siguen teniendo como, en este caso, la jurisdicción de sus propios países, quedan afuera. Y el segundo caso, los hijos de extranjeros transeúntes, se refiere concretamente al caso de una situación de turismo. Por ejemplo, una persona que está embarazada de 7 meses, se le adelanta el parto y su hijo, hija o hijos nacen acá en territorio chileno, pero sigue teniendo en el fondo esos hijos la nacionalidad original de esos padres. ¿Se entiende? Entonces, en los dos casos, en el hijo del diplomático o el embajador y en el hijo de este turista o esta turista, esos hijos podrían optar ellos cuando quieran a la nacionalidad chilena, pero no la tienen de inmediato por derecho de suelo. Vamos a detenernos un momento en aclarar qué es esto del territorio chileno que aparece mencionado en la primera línea del Jus Soli, donde dice los son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, que podría parecer obvio, ¿cierto? Ustedes podrían decir, sí, lo entiendo súper claro, pero me parece que es necesario enfatizar acá a qué nos referimos. Y nos referimos a el espacio sobre el cual el Estado de Chile tiene jurisdicción. En la concepción, es decir, en la visión más amplia, este espacio incluye también lo jurídico y el espacio ficticio. Entonces, es como el lugar donde imperan las leyes chilenas e incluye el espacio terrestre, o sea, eso es obvio, ¿cierto? Estamos hablando de toda esta larga y angosta faja de tierra que nosotros reconocemos como territorio chileno y es súper obvio, pero también se extiende más allá al espacio aéreo que está sobre lo que es el territorio chileno propiamente tal y también la proyección marítima, ya lo que corresponde al territorio marítimo chileno. Pero también hay una cuarta distinción que es esto del espacio jurídico. Y ese espacio jurídico es ficticio, porque es lo que está representado, por ejemplo, por las embajadas, las legaciones diplomáticas en el extranjero también. Incluso, como podemos ver en la imagen, también está representada por las embarcaciones, por los aviones, por ejemplo, que están en aguas territoriales extranjeras, pero que representan al territorio chileno, ya de manera oficial, así que también se traducen en esta idea de espacio jurídico que representa al territorio chileno. O sea, si una mujer da luz en una de esas embarcaciones, se afirma que nace en territorio chileno. Aunque el caso puede ser un poco rebuscado, pero me interesa dejarles como clara la figura. ¿Y por qué pasa esto? Porque esas naves o aeronaves se encuentran bajo la bandera chilena. Vamos ahora con la segunda fuente de adquisición de la nacionalidad de manera natural, originaria o biológica. Me refiero al jus sanguinis, derecho de sangre o por consanguinidad. En este caso, evidentemente nos referimos a todas aquellas personas que tienen un padre o madre chilena, pero que pueden nacer incluso en territorio extranjero y que pueden optar por la nacionalidad chilena. Vemos en la imagen el caso de un escritor chileno que nació en territorio argentino, pero que siempre asumió oficialmente la nacionalidad chilena, que es el caso de Manuel Rojas, que quizá algunos de ustedes lo han escuchado por ahí nombrar en la asignatura de lenguaje, como por ejemplo es el cuento, El vaso de leche, no sé si les suena, pero él es el autor. Además, en este caso, para que esta nacionalidad tenga efecto jurídico, es necesario que los ascendientes por línea directa, padres o abuelos maternos o paternos, hayan adquirido la nacionalidad chilena por cualquiera de las otras causales, no por esta misma. La más recurrente, evidentemente, es el jus solis.
Vamos a abordar ahora las dos últimas formas de adquisición de la nacionalidad chilena y en este caso son a través de fuentes no naturales, no biológicas, ¿cierto? Por tanto, son fuentes legales, adquiridas o derivadas. El primero de estos casos es el que se conoce como obtención de la nacionalidad a través de carta de nacionalización, donde todos los extranjeros mayores de 18 años que viven en Chile hace más de 5 años podrían llegar a adquirir la nacionalidad chilena, pero para esto deben cumplir con una serie de procedimientos de tipo administrativo. Esta nacionalización o naturalización es un procedimiento a través del cual un ciudadano adquiere la nacionalidad de un segundo estado con el cual se tiene un vínculo que permite adquirirla. Es importante tener en cuenta que la nacionalización otorga y exige todos los beneficios y responsabilidades de igual forma que lo hace con aquel que es nativo de dicho país. Y este mismo procedimiento puede llevarse a cabo por diferentes razones. Las más comunes son al existir una permanencia física en el segundo estado, el matrimonio, el lugar de nacimiento o la ascendencia. Y en este caso, quien otorga la carta de nacionalización es el presidente de la República a través de un decreto presidencial que es expedido, emitido a través del Ministerio del Interior. Veamos las imágenes. Tenemos acá a dos futbolistas que ya dejaron de ejercer esa función propiamente tal y están dedicados ahora a ser comentaristas deportivos, por ejemplo. Ambos originalmente de nacionalidad argentina y que se nacionalizaron chilenos porque finalmente echaron raíces en territorio nacional, tuvieron hijos acá, etc. Entonces, el primero de ellos, Marcelo Bartichotto, que de Colo-Colo, y el segundo de ellos, que fue arquero de la Universidad de Chile, Sergio Vargas. Pero insisto en reforzar la idea de que pese a cumplir con varios de los requisitos, no solamente llegar y tener esos requisitos como por ejemplo vivir más de 5 años en Chile o tener más de 18 años para acceder a la nacionalidad chilena, sino que se les pide una serie de otros trámites con los cuales se tienen que cumplir, pero que no vamos a entrar a detallar mayormente ahora. Vamos con la última forma de adquisición de la nacionalidad por fuente legal adquirida o derivada. Esta es conocida como especial gracia de nacionalización o nacionalización por gracia o nacionalidad por gracia de la ley. Esto corresponde al otorgamiento por medio de una ley a ciertas personas extranjeras que han realizado servicios que para la República de Chile son importantes, son trascendentes. Casos como los que vamos a ver en las imágenes a continuación, pero antes de eso explicarles que esta no es una ley especial, es una ley simple que implica que simple mayoría del Congreso Nacional de ambas cámaras estén de acuerdo en otorgar esta especie como de premio reconocimiento por la trayectoria destacable dentro de la sociedad chilena a un extranjero a quien se le entrega esta distinción. Y el aceptarla no exige la renuncia de la nacionalidad anterior. Entonces, vemos en las imágenes 3 casos. Uno que data del siglo XIX, que es originalmente un ciudadano venezolano, que era un abogado, que fue uno de los primeros rectores de la Universidad de Chile y fue el redactor del primer código civil que tuvimos en Chile, que data de por allá de 1855, así que por tanto en términos de la parte de la educación y la parte del derecho tuvo una labor destacada. Entonces considerado como el primer personaje que detentó esta condición o este reconocimiento especial. El segundo de ellos está vivo, es originalmente un italiano, Claudio Di Girolamo, el papá de la actriz y por tanto el abuelo de la otra actriz que ustedes deben conocer, que es un arquitecto y por tanto la labor de él va en la perspectiva del mundo de las artes y de la arquitectura. Y el tercero de ellos, Horst Pullman, que es este empresario dueño de Cencosud y que nosotros lo asociamos a los supermercados Jumbo y que también ha implicado un desarrollo en el aspecto comercial dentro del territorio nacional. Así que ellos tres, en distintos momentos de su existencia,
se hicieron acreedores de esta distinción, pero que, ojo, se entrega sin requisito alguno. O sea, no se les pide papeleo, trámite o condiciones como si se piden a quienes van a optar por la nacionalidad chilena. Ellos como que reciben este reconocimiento como un premio. Permítanme ahora plantearles que también existe la posibilidad de perder la nacionalidad chilena. Y esto también está establecido en nuestra Constitución política, concretamente en el artículo 11. Entonces vamos viendo cada una de estas posibilidades. En primer lugar, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente sea nacionalizada en país extranjero. Entonces, como se señala ahí, en Chile es suficiente la adquisición de la nacionalidad en un país extranjero para perder la nacionalidad chilena, siempre que el Estado chileno cuente con la información fidedigna de que ese evento ha ocurrido. En segundo lugar, por decreto supremo, o sea, a partir del presidente de la República, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Ya, esta causal es aplicada por el presidente de la República. Y la participación en la prestación de servicio es indiferente, puede ser como un autor, como cómplice o como encubridor. O sea, la naturaleza de los servicios tampoco es relevante. Pueden ser servicios militares, económicos, financieros, crediticios, de inteligencia, etc. Sí es necesario que sea una guerra exterior oficialmente declarada, en el caso de guerra, ¿ya? La tercera razón es por cancelación de la carta de nacionalización. Para que opere esta causal se requiere, en primer lugar, que se dicte un decreto supremo fundado. La fundamentación debe estar basada en los hechos que justifican el decreto. O sea, todos los decretos supremos son emanados por la figura del presidente de la República. En segundo lugar, que el decreto sea firmado por el mismo presidente de la República. No opera la delegación de facultad. Aquí no vale que lo firme un ministro o un subsecretario. No existe esa posibilidad, no cabe esa posibilidad. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros de Estado haya expresado su acuerdo con la cancelación, ¿ya? Y existe una cuarta razón o posibilidad de perder la nacionalidad chilena, que es por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Ya, esta cancelación debe hacerse por ley simple, al igual que la adquisición. De esta manera también se aplica lo de la ley simple, y cuya iniciativa puede radicarse tanto en un mensaje presidencial, en una moción parlamentaria. El afectado, en este caso, tiene la posibilidad de acceder a un recurso de reclamación, que está contemplado también en la misma Constitución, y tiene un plazo para elevar esta solicitud ante la Corte Suprema, un plazo como de 30 días, ¿ya? Y eso por ahora. Ahora pregúntense si existe la posibilidad de que una persona se quede sin nacionalidad, como una persona, alguien que no existe, que en el fondo sabemos que existe, pero que jurídicamente no existe. Lo vamos a ver a continuación. Existe el concepto de apátrida. Claramente significa sin patria. Y hay personas que por distintas situaciones lo han vivido, ¿ya? Una apátrida es aquella persona que no es reconocida por ningún país como nacional, ¿ya? Es decir, que no tiene este vínculo jurídico con ningún país. Según la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la condición de apátrida afectaba en el mundo, por el año 2016, a unos 12 millones de personas. Y esto tiene un impacto terrible en la vida de estos mismos individuos, limitando mucho sus derechos fundamentales. O sea, si uno no tiene una nacionalidad, no tiene la documentación oficial que a ti te permite como existir y hacer trámites y acceder a beneficios y ser contratado de manera oficial y legal mediante un contrato de trabajo, acceder a la asistencia social, por ejemplo. Así que es como lo que yo les había dicho anteriormente. O sea, para el sistema tú no existes, te transforma en una especie de fantasma.
Y dentro de los ejemplos de casos, como vemos acá en la imagen que yo les comparto, que es una noticia que data del año 2015, del 11 de noviembre del año 2015, que apareció en un periódico que en este momento no me acuerdo cuál es, que mostraba el caso de unos abogados de derechos humanos que presentaron un recurso de reclamación de nacionalidad, que ese es el recurso legal, o sea, así se llama el procedimiento, para 161 niños nacidos en Chile, hijos de, obviamente, de inmigrantes que estaban en situación de ilegalidad. En este caso teníamos el caso de haitianos, venezolanos y de otros países del continente americano. Y quien determina ahí la resolución es la Corte Suprema de Justicia. Ahí se eleva lo que se llama recursos de reclamación de la nacionalidad. Y el Pleno de la Corte Suprema es quien tiene un plazo de 30 días para establecer la resolución en estos casos. Muy bien, terminamos acá esta primera parte de la clase. Vamos a seguir en un segundo video donde abordamos el tema que se vincula con este, que es el de la ciudadanía.